Bueno, buenos días Es a más, ¿sabes qué todos. te diría? Sí, Perdón, que le pongas, viste, cómo se conectan para la segunda slide, así dale, ponemos la lo segunda tengamos para presente explicar. ahí para que... Si alguno no nos puede estar escuchando, que tampoco me va a estar escuchando lo que estoy diciendo en este momento, recuerden que ahí tienen para habilitar el audio. ¿Se ve bien ahí, Santi? Sí, perfecto. Ya tenemos varios que se van conectando. Luis, Marianela, Enrique, Ricardo. Vamos a esperar unos minutos más y comenzamos. Mientras vamos esperando que se conecten todos, quienes están, estaría lindo conocerlos, que nos cuenten un poquito qué están haciendo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Marianela, ¿te querés presentar? Hola, Estás ¿cómo estamos? muy Yo bien. de Durazno, Uruguay, y tengo un kiosco, y nada, acepté la invitación de Cambado, y ahora estoy hasta las 7, 8 menos cuarto, tipo así los voy a acompañar, porque después tengo que salir. Pero agradecida, ya he participado en otras ocasiones, porque creo que alguno de ustedes ya lo he visto, Ah, capaz el año anterior o el otro. Buenísimo, muchas buenísimo, gracias. gracias Marianela. Y ahí Luis nos está diciendo que no puede hablar porque está trabajando y él tiene un rubro gastronómico, un local de comidas, así que espectacular. Ricardo, no sé si querés presentarte, si podés, te veo que estás en el vehículo. O vos, Enrique, no sé quién esté más cómodo. Hola, soy Enrique, soy de 33, he estado en otras reuniones, también estoy manejando, pero no me quería perder esta charla porque realmente todas son muy fructíferas e interesantes. Qué bueno, Enrique, qué bueno. Qué alegría saber eso, que estás interesado y que se vayan conectando como pueden. Así que eso, la verdad que nos alegra muchísimo. Así que gracias por presentarte. No sé si Ricardo podés. Ahí está Ricardo, buenas noches. ¿Cuál era? No, que te presentes, de dónde sos, qué negocio tenés. Estás muteado, por si acaso. Ahora sí, Ahí sí. Ahora te escuchamos. Perfecto. perfecto. Actualmente estoy desempleado, pero estoy trabajando con un compañero instalando redes de contención para mascotas y para niños. Bien, O sea, no estoy trabajando, digamos, esporádicamente. perfecto, buenísimo. Gracias, Ricardo. Por favor. Bueno, a ver, me gustaría ahora que Ana Laura se presente, porque es la primera vez que tenemos una charla con Ana Laura, entonces me gustaría que tome la palabra y que se presente. ¿Qué tal? ¿Te parece, Ana Laura? Sí, por supuesto. ¿Cómo están? Saludo a todos. Bueno, mi nombre es Ana Laura Ortiz, ingeniera industrial. Trabajo ya más de 6 años en lo que es el ámbito de la planificación estratégica, de lo que es la planificación operativa y gestión de operaciones integrales en varias empresas de distintos rubros. Es un placer compartir esto con ustedes, así que bueno, acá participando para darle mis aportes, sugerencias, algunos tips, y bueno, para que conozcan esta herramienta también de la aplicación y utilidad que tenga para sus distintos ámbitos, ¿no? Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les cuento a todos que lo tenemos a Santiago en Tokio en estos momentos. Él está haciendo un curso desde allá, así que, ¿por qué no? Mientras esperamos un ratito, vas contando qué estás haciendo allá, Santi, ¿te parece? Bueno, gracias Gerardo. Sí, yo me acabo de levantar tempranito. Para mí son las Ya, 7 de la mañana. Es más, está amaneciendo acá. 7 de la mañana el jueves, eso está, Yo contás que estoy 12 horas en el futuro. Estamos ya estás viendo el futuro. viviendo el futuro.
el jueves vine a hacer un curso de todo lo que está vinculado a mejora de la productividad. Y uno de los ejes que los japoneses trabajan mucho está vinculado a planificación estratégica, a esta estrategia para el éxito, que realmente acá uno nota de cómo ya están ellos pensando mucho más adelante, y nosotros los latinos en general vivimos mucho el día a día. Acá a veces creo que en algunas cosas se pasan planificando muchas cosas y cosas que a veces no son tan importantes, pero la verdad que es una experiencia muy interesante para después poder transmitírselas a ustedes, que podríamos organizar un webinar donde comparte algunas experiencias gastronómicas, almacenes y demás. Ahora hoy voy a hacer hincapié en fotos de lugares que les pueda servir a ustedes, así hacemos un webinar de eso y aprovechar también que vos también estuviste, Gerardo, en Japón, así que También, podemos también. contarlo los dos a esa charla. Doble. Y bueno, y contar, hacer una charla, porque la verdad que la experiencia que uno tiene de absorber el conocimiento de ellos, o sea, es fantástica. Así que muy bueno para transmitirlo en otra oportunidad. Está bueno. Así lo hacemos. Mm. Yo te diría, Santi, para ser ordenado y a la vez también en el sentido del horario, yo te diría que comiences, Perfecto. que hagas la presentación para no demorar a los que cumplieron con el horario y que el resto se vaya sumando y vaya escuchando a medida que se van agregando, ¿te parece? Me parece perfecto. Antes de eso, o sea, lo que te pediría, o sea, es que, bueno, que, que cuentes cuál es el rol que tenés en Neurona, qué es lo que haces en Neurona, sí, cuál es tu profesión y bueno, también un poquito cómo está constituida tu familia, al igual que Ana Laura, o sea, me gustaría que también no sea todo el rubro profesional nada más, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, como decía Gerardo, yo estoy en Neurona Comercial, junto con Gerardo y con Juan, haciendo más foco en la parte comercial y en algunas cuestiones más académicas. Soy ingeniero industrial de profesión y tengo 4 hijos, casado hace ya 12 años. ¿Vos, Ana? Bien, como ya le había contado, soy ingeniera industrial. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa de consumo masivo. He trabajado en el servicio, en la agroindustria, y hoy estoy casada con 3 niños, 2 adolescentes y un pequeño de 5 años, que son los que me acompañan y me apoyan en esto, ¿no? Que también no es fácil el tema de lo laboral y llevar paralelamente el desarrollo profesional, ¿no? Totalmente, así es. Así es, que tenés un arduo trabajo, así que como mamá y como papá que también lo tenemos todos, así que fantástico. Sí, sí. Bueno, yo sí doy pie ahora al webinar de hoy, que es la estrategia al éxito, sí, donde vamos a transmitir herramientas de gestión y de planificación concretamente a través de los dos disertantes que tenemos en el día de hoy, que son Santiago y Ana Laura, en nombre de Neurona y de Cambadu. En, un agradecimiento a todos por estar presentes en el día de hoy. Señor, todo suyo. Buenísimo, muchas gracias, Gerardo. Pasemos, Ana, de presentación Sí. y vamos a ir al grano directamente. Es lo que, bueno, yo algo que no conté recién, yo me dedico a hacer consultoría, asesorar empresas, ya hace muchos años, y un factor común que pude notar, no solamente trabajando en empresas en Argentina, en Uruguay, sino en otros países de Latinoamérica, y también lo veo acá, de que muchas veces nosotros estamos corriendo. No sé si a ustedes les pasa que sentimos que fuimos todo el día corriendo y no avanzamos. Estamos como el hámster que vemos en esa ruedita, de que pese a nuestros mayores esfuerzos estamos en el mismo lugar. Eh, Muchas veces, o les puede pasar que están hoy acá conectados, pero están pensando en el proveedor que me hizo un envío, que le tengo que pagar, en solucionar un problema de un cajero que no está viniendo y que tengo que ver cómo lo reemplazo, en cumplir los plazos de entrega, de que vengo atrasado con un cliente, que un cliente viene atrasado, o un proveedor viene atrasado para conmigo, en que estoy teniendo un desvío en lo que me había comprometido, en calidad, o lo que también es muy habitual y en especial en estas épocas,
de que estoy necesitando fondos. Entonces, en esto nos suele pasar de que algunos de estos ítems son los que más nos pegan y los que nos consumen, por así decirlo, mucha cabeza. ¿Pasa una más? ¿Y qué es lo que pasa? De que, como siempre, como dice acá Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Hoy hay que agradecer a Kanbadu, en gran medida por estos miércoles de Kanbadu, jueves para mí acá desde Tokio, donde hoy tenemos la oportunidad de hacer un stop, de frenarnos, y de frenarnos por voluntad propia, porque generalmente nos frenamos también en nuestros negocios, pero nos frenamos cuando pasa algo que nos golpea, como ya fue hace algunos años que vino un COVID, como puede ser de que hay, no sé, una nueva oportunidad de mercado, de que mi competencia hizo algo, que tengo que desarrollar alguna estrategia sí o sí por una cuestión de mercado. Son cosas que a veces te hacen frenarte y te hacen frenar como abruptamente. Hoy la invitación que nosotros le queremos hacer con Ana es frenemos un poco. Creo que era Ricardo el que estaba en auto, en tu caso no frenes, vos seguís manejando, escuchanos, pero frenemos desde nuestra cabeza, por así decirlo, de no estar corriendo pensando en las cosas cotidianas y empecemos a hacer un espacio a mirar un poco más adelante. Hacemos una más. Ah. Y esto de pensar en el mañana es como que es algo que nos surge, pero muchas veces pasa que es como que no le damos la importancia que tenemos que dar. Y hay una definición muy interesante con respecto a planificación, que habla de que planificar no significa saber la decisión que voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana. ¿Por qué tomamos con Ana esta frase? Eh, Porque consideramos que esta frase, en parte, pasa una para atrás, por favor, Ana, representa esto de que a veces cuando hablamos de planificación estratégica o de estrategia en general, uno lo proyecta como muy adelante. Y la realidad es que para nosotros hacer, valga la redundancia, realidad, para poder llegar a ese objetivo o ese anhelo que tenemos en muchos años, lo que necesitamos es trabajar todos los días, es el trabajar el hoy. Y por eso es importante conocer cuál es esa situación actual, cuál es el punto de partida que tenemos, para después poder trazar el camino hacia ese futuro deseado. Y acá estábamos, siempre hay un ejemplo que nosotros solemos dar, es si a ustedes yo hoy les planteo, bueno, nos encontramos en la cima, en el lugar más alto, y mis indicaciones son así, que puede ser un objetivo, el objetivo es llegar a la cima, capaz que uno elige irse a un mirador, el otro se va al Cerro Catedral, otro elige, bueno, como en la cima y estoy en un edificio, me voy a la terraza. Entonces, a veces el no tener un objetivo bien claro, común para todos, nos puede hacer de que apuntemos a lugares diferentes, lo cual eso genera a veces esfuerzos muy grandes, y no sé si les pasa a ustedes, de que, no sé, ¿quiénes tienen personas trabajando con ustedes? Pueden escribir si quieren en el chat. Los que tengan personas trabajando que son más de un socio, no sé si a alguna vez les pasa que sienten que la gente no los acompaña. Y en mi experiencia trabajando con pymes, muchas veces la gente sí acompaña, pero el problema es que no saben a dónde los tienen que acompañar. Entonces, ahí como dicen Luis y Roxana, bueno, que me ponen que sí, les agradezco primero, de que a veces nos pasa eso, de que nos sentimos frustrados porque decimos, soy el único que está empujando para allá y los demás no. Y cuando uno empieza a reflexionar un poco, se da cuenta que en realidad ellos también están empujando, solamente que su norte, su objetivo es diferente porque lo interpretan diferentes. Entonces, pasa una más, por favor. Uno de los puntos más importantes a la hora de definir una estrategia es tener realmente en claro cuál es mi futuro deseado. ¿Cuál es ese objetivo o ese anhelo que yo tengo pensando en 5 años, pensando en 10 años tal vez? Y es un ejercicio que sinceramente es bastante complejo para hacerlo. Creo que todos en general más o menos tenemos un vestigio de qué queremos hacer. ¿Cuál es el desafío que nosotros les planteamos? Y hoy se los vamos a dejar planteado para que ustedes lo puedan hacer. Es dibujar ese objetivo. Es agarrar una hoja y dibujar
por qué digo dibujar? Porque una imagen es mucho más movilizadora que palabras. Y a veces cuando uno lo dibuja y después lo comparte con otro y le explica, el otro entiende. Entonces cuando cerramos los ojos, los dos que estamos apuntando a lo mismo, vemos la misma imagen. Si yo, por ejemplo, te preguntaría a vos, Ana, que nos describas esa imagen en un futuro deseado tuyo, ¿cómo sería? Sería una mujer eh, ya en un ámbito capaz que un poco más de lo que estoy ejecutando hoy, eh, no solamente una planificación integral, sino también directiva, eh, con otros elementos también, sumando algunos elementos más comerciales, más tácticos en la parte comercial. Así sería por ahí. Capaz que dibujada la mujer medio corriendo con muchas cosas en la mano. Bueno, si yo tendría que contarles mi dibujo, yo pienso un mapa de América Latina donde haya un montón de países donde esté el logo de Neurona Comercial. Que en 5 años serían los lugares que nosotros, desde la consultora, llegamos. Así como hoy tenemos el logo puesto en Argentina, el logo puesto en Uruguay o en algunas cosas que estamos haciendo en Paraguay, mi imagen es América Latina llena de logos. Esas imágenes, si mientras más clara y más nítida uno la tiene en la cabeza y más la practica y la dibuja, es más fácil transmitirlo. Y en eso, por eso primero es invitación a frenarse, y ahora la invitación es a que cuando termine esta charla piensen en esto que estamos hablando. Pasa una más, para empezar de esa forma a poder, o sea, ¿por qué esto que es importante, insisto? Porque no podemos trazar una estrategia si no hay un objetivo de largo plazo, un objetivo a un futuro deseado. Y acá, antes de que Ana pase de diapositiva, les voy a pedir que elijan una letra. La letra tienen que elegir entre A, B o C. Y vayan escribiendo en el chat que eligen. Por ejemplo, vos, Gerardo, ¿por qué letra te estás inclinando? ¿A, B o C? Tenemos ahí, Gerardo estaba, ahí está, ahí tenemos, bueno, Roxana se inclina por la A. Ana, ¿vos por cuál te inclinás? Ya sé. Enrique, tenemos la C. Bueno, pasá una diapo más, porfa. Ahí está. Ahora, imagínense que este es el camino que tenemos que llegar adelante en nuestra empresa. Cada uno ingrese ese laberinto por la letra que eligió. Y díganme después, coloquen en el chat, el camino correcto es, y pongan la letra que ustedes consideran que llega. ¿Cuál es el camino que los lleva a la salida? El C. Gracias, Roxana. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en las empresas? Y es algo que creo que está en nuestra cultura latina en general, somos de ir muy rápido a la acción. Imagínense que esta es nuestra empresa, donde la salida es lo que nosotros queremos lograr con la empresa. Muchas veces nosotros lo que hacemos, vemos alternativas y nos lanzamos a la primera opción, nos lanzamos y empezamos a recorrer, empezamos a recorrer, empezamos a recorrer. Y acá, cada centímetro de este laberinto que nosotros recorremos es tiempo y dinero que estamos gastando. Si uno diría, ¿llegué a la meta? Sí, pero en el caso, por ejemplo, Ricardo, que eligió la A, entró la A, recorrió la A, no era, volvió para atrás, eligió la B, recorrió la B. Corregime, Ricardo, si me equivoco, pero habitualmente hacemos así. Elegimos la B, recorrimos la B, no nos daba, fuimos para atrás, volvimos a la C y lo recorrimos. Ahí tal cual, dice, gracias, Ricardo. ¿Eso qué significa? Que nosotros perdemos mucho tiempo a veces por ser personas de acción. El desafío que tenemos, y es un poco lo que le queremos transmitir hoy con Ana, de que en planificación estratégica lo que tenemos que hacer inicialmente y en papeles es el camino inverso. Es pararnos en la salida, hacer el sentido inverso y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el camino que me lleva o que me junta con el punto donde estoy hoy? Que yo estaría en la parte superior. Decir, bueno, el camino inverso es la C, listo. De la C, ¿tengo varios caminos o hay uno solo?
Hay varios caminos, perfecto. Entonces, ¿cuál es el camino que es más rápido? Bueno, y Ricardo dice que es cierto que a veces uno elige la primera opción cuando deberíamos ser más objetivos y analíticos para llevar a cabo el proceso. Es tal cual, obviamente que hay decisiones que tenemos que hacer rápido y hay otras que tenemos que ser como más estratégicos. Lo que sí tenemos que tener bien en claro cuál es esa salida. Pasá una más si querés, Ana. Bien. Bueno, sumado a esto de lo que dice Santi, ¿no? El tema de detenernos, y lo que comentábamos recién en el chat, detenernos y pensar en dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Generalmente hasta nuestro sueño, hasta nuestros deseos, hasta el objetivo que nosotros nos planteemos, tenemos una brecha. ¿Cuál es la brecha? Es la situación actual desde donde estoy hacia el punto a donde quiero llegar. Y la situación actual necesita que nos detengamos a pensar, a analizar, a plantear los distintos escenarios, cuáles son las distintas alternativas, porque yo necesito evaluar no solamente qué es lo que hoy estoy haciendo, sino qué es lo que hoy estoy haciendo que me va a servir, que es clave y que va a ser la estrategia para llegar a mi objetivo. Si yo me planteo en la situación actual, voy a permitir identificar cuáles van a ser los factores de éxito para el futuro. Si yo hoy estoy en una empresa en donde veo ciertas tendencias, ciertos comportamientos de mis clientes, ciertas tendencias de mis competencias, tendencias del entorno, voy a poder plantear cuáles son las ventajas que tengo y las que me faltan, las que tengo potenciarlas y las que me faltan para poder llegar ahí a donde yo me proyecté, donde proyecté mi negocio, donde proyecté mis resultados, donde proyecté la empresa dentro de 5 o 10 años. Entonces, los factores críticos pueden rondar en torno a lo que son las competencias y tendencias del mismo entorno en cuestiones de política, económica, medioambientales, tendencias tecnológicas, pueden estar en función a las competencias y las capacidades que necesito en mi negocio. ¿A qué me refiero? Un poco más enfocado a los recursos humanos, ¿no? El tema de hoy, metodologías ágiles, personas con alto nivel de inteligencia emocional, con alto madurez, madurez en su profesionalismo. El tema de las nuevas generaciones de trabajadores, que es algo que también me tengo que replantear hoy, cómo estoy, cómo están ingresando los chicos, la gente que estoy tomando, qué es lo que me están pidiendo las nuevas generaciones. La arquitectura que va a necesitar mi organización. Yo hoy puedo tener 1 o 2 empleados. En el futuro, si yo quiero cubrir un mercado mucho más agresivo, voy a necesitar más estructura, voy a necesitar un contador, un financiero, un ingeniero, alguien que me haga layout, alguien en higiene y seguridad, ir pensando cuál es la estructura que voy a tener que ir consolidando paso a paso para llegar a la situación deseada. Los pasos es, primero, plantear cuáles van a ser los estratégicos y los factores de éxito. Luego diseñar, en función a eso poner un plan, llegar a la situación deseada y plantear cuáles van a ser los indicadores que me van a ir midiendo a mí cómo voy con lo que yo había proyectado. ¿Cuáles son los indicadores que me van a ir diciendo si lo estoy alcanzando o no a los objetivos? Si es que necesito replantear algo, si es que me equivoqué en alguna percepción que tuve en uno de estos escenarios que desea Santiago. En función a eso es que voy a ir diseñando y rediseñando mi estrategia y mis planificaciones. Algo que también nos nombraba Santiago era esto de enfocarnos, ¿no? Nosotros cuando planteamos un negocio, en lo que corremos por ahí, nos olvidamos y no nos queda muy claro cómo nace, ¿no? Cómo nace esta idea de negocio, cómo nace mi proyecto. Entonces, es importante repasar siempre cuando yo voy a fijar un objetivo, los valores que me planteé inicialmente, cuál es mi misión, qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer un producto, voy a hacer un servicio. Dentro del producto,
va a ser de consumo masivo, va a ser para una cadena, para individuos, para grupos. ¿Y cuál es la visión? ¿A dónde quiero llegar? Una vez que yo haya repasado cada uno de esos pasos, me va a permitir a mí identificar cuáles son los objetivos estratégicos un poco más de forma específica. Acá nosotros les hacemos llegar un resumen de cuáles son algunas herramientas que nos sirven para hacer este camino. Nosotros podemos primero empezar en este análisis que yo les decía, para evaluar cuáles van a ser los factores críticos de éxito. Primero hacer una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo en el ámbito del contexto? ¿Qué es lo que se está haciendo en el ámbito del sector o rubro donde yo me encuentro inmerso? Si escuché por ahí las actividades en las que está, si estoy en un negocio, si vendo productos para lo que son mascotas, si estoy en lo que es estética. Entonces, ver qué es lo que se está manejando en mi sector o rubro y cuáles son las próximas tendencias. Esto nos obliga a estar constantemente actualizados y constantemente ser observadores de mi negocio, ¿no? ¿Qué es lo que viene a pedir mi cliente? ¿Qué es lo que repite? Y después hacer un análisis de mi organización para adentro para ver cómo lo estoy respondiendo y qué necesito hacer. Dentro de lo que son las herramientas de diagnóstico, el FODA es una herramienta muy conocida, es muy poderosa cuando lo hacemos cuantitativamente, en donde nos permite identificar qué es lo que yo hoy tengo y cómo a mí me va a potenciar una oportunidad que tenga en el contexto o cómo me va a debilitar alguna debilidad que yo tenga frente a una fortaleza o amenaza que tenga del contexto, ¿no? Y dentro de lo que es la planificación, yo debería tener fijado algunas herramientas como mi presupuesto, planes, las estrategias, objetivos y metas y definiciones centrales, para después llegar finalmente a ejecutar y a controlar. Nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado al fijar objetivos estratégicos es tener en cuenta cuáles son las características de estos objetivos. Como decía Santiago, nosotros podemos fijar un objetivo a largo plazo y decir, queremos ser más productivos, queremos ser más eficientes, pero no estaríamos siendo del todo concreto con el sueño, ¿no? Con la imagen, no le estamos poniendo todos los adornos y no estamos haciendo una visión tangible de lo que queremos. Entonces, llevando esto a la realidad, es que los objetivos tienen que cumplir ciertas características, tienen que ser específicos, tienen que decir concretamente qué quiero. Quiero aumentar, quiero bajar, aumentar la rentabilidad, bajar los costos. Tienen que ser medibles. Aumentar la rentabilidad en un tanto por ciento, en tantos millones, en tantos pesos. Tienen que ser alcanzables, no me puedo fijar metas demasiado ambiciosas que me permitan frustrarme, sino que tienen que ser escaladas, tienen que ser realistas. O sea, el tema de realista no solamente implica que sean alcanzables, sino de que estén acorde al contexto que yo me planteé. Y tienen que estar determinadas y incluidas en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que me va a permitir? Si yo me propongo aumentar el ingreso absoluto de mi negocio en los próximos 30 años, 5 años, en un 30%, yo ya marcando el tiempo, a mitad del recorrido, yo puedo ir viendo si mi tendencia es potencial alcanzarlo. Si yo no me fijo el tiempo, y seguramente nunca voy a poder ir midiendo la eficiencia del objetivo que me planteé. Entonces siempre tenemos que plantear, lo clave es medida y tiempo, siempre en un marco realista, y si no lo puedo evaluar, plantear escenarios y hacerlo por etapas. Decir, bueno, primero llegaré a un 10 en los próximos 3 años, y capaz que me propongo un 20 ya a los 5 años, evaluando y haciendo un corte. Nosotros también tenemos algunos riesgos cuando fijamos objetivos. Algunas veces no solamente nos fijamos objetivos
que carecen de las características que vimos hace rato, sino algunos objetivos que son operativos y no son estratégicos. Los objetivos operativos son aquellos que tomamos día a día, son aquellos más de la cotidianidad. El tema, voy a cambiar esto de lugar, voy a hacer determinadas cosas que son de corto plazo, son objetivos operativos. Si nosotros realmente queremos plantearnos algo a largo plazo, para que sean estratégicos, tenemos que plantear aquellas cuestiones, actividades, procesos que estén incluidas en nuestra actividad, pero que me generen una ventaja frente a mi competencia, que me permita a mí destacarme en algún proceso, producto, en mi servicio, en la organización de mi infraestructura, que me permita tener una ventaja competitiva. Después, tienen que incurrir, para que sea el objetivo estratégico, tiene que incluir qué cambios en los recursos de la organización. Esto no es necesario, que muchas veces confundimos estratégico con tecnología, estratégico con por ahí algunas cuestiones más informáticas. No, la verdad que no. Por ahí la estrategia, les doy un ejemplo por ahí más tangible. La estrategia por ahí ronda en cómo tengo organizado. Había una tienda, me acuerdo una vez que nos había hecho una consulta, que era una telecabina de la época de antes, que dejaba de tener actividad cuando todos teníamos acceso al internet en nuestras casas, al internet en el celular, y dejaron de ser un negocio. Bueno, a ver, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que necesito hoy mis recursos? Y empezaron a salir los videojuegos, se ambientaron a los videojuegos, empezaron ya a no tener estructuras tan robustas de tecnología, sino bajarlas, tener otras facilidades, negocios anexos dentro de eso. O sea, no sé necesariamente mi estrategia tiene que ser una expansión, sino puede ser una consolidación, pueden ser algunas tácticas más de proceso y organización, que de tecnología, ¿no? Ahí, perdón, Bueno, Ana, me venía a la mente sí, porque este tema ya con Cambaudu ya dimos una charla vinculada a planificación estratégica hace un par de años, y me acuerdo que uno de sí, los temas que surgieron es que había una persona que tenía un local, que lo tenía, se le vencía el contrato, y en base a eso habíamos definido dos ejes de trabajo. Uno, a corto plazo, habíamos armado toda una estrategia para conseguir un nuevo local, con todo lo que implicaba un nuevo local para alquilar. De que me acuerdo que en ese momento justo estaba en esa instancia el dueño del negocio y tenía tres locales en vista y se estaba por inclinar por uno. Y cuando lo empezamos a analizar desde el enfoque estratégico, se dio cuenta que al local que a él más le gustaba era el que menos le servía. Y en base a todo lo que fuimos sacando de ese análisis de qué características tenía tener un local y otras cosas, nos dimos cuenta de que en realidad necesitábamos un local propio. ujú, Y empezamos a trazar esa planificación estratégica para en 10 años que él pueda tener su local propio. tal cual. Sí, no son por ahí como uno se imagina, uno la palabra estrategia, incluso las grandes compañías le tienen mucho miedo a la palabra. Esa es la realidad. Uno habla de estrategia y por ahí piensa y dice, no, bueno, en el contexto en el que estamos, donde la inflación, donde el dólar, donde... No, es el lugar donde más estratégico nos tenemos que poner, porque es el lugar donde nos tenemos que detener a mirar en un futuro incierto qué es lo que yo tengo que hacer para adentro y estar preparado para ese futuro. Yo siempre doy el ejemplo del auto. Nosotros vamos en un auto manejando. Si yo sé que a mí, el camino que estoy, me puede salir un camión, que no lo conozco al camino, no tengo claro el camino, pero sé que me dirijo hacia el norte, pero me puede aparecer cualquier cosa, si yo tengo claro dónde está la palanca de cambio, veo mi espejo retrovisor, seguramente la primera maniobra que tenga que hacer, voy a estar atento y voy a saber qué hacer. Ahí es donde nos tenemos que poner más estratégicos. Este es el ejemplo de nuestra organización. No le tengamos miedo a ser estratégico en un contexto de incertidumbre. Es donde más nos tenemos que organizar
y armar para saber dónde está la palanca, dónde está el espejo, qué voy a hacer, y así poder tomar decisiones en la primera maniobra que haga, ¿no? Bueno, acá hay un poco un ejercicio que habíamos planteado con Santi. Acá me gustaría que vamos poniendo verdadero o falso en estos ejemplos de objetivos. ¿Cuáles estarían para ustedes bien planteados? ¿Cuáles estarían ok? Y cuáles no sería un objetivo que esté planteado correctamente, un objetivo estratégico. ¿Sí? Si van contestando, vos, Santi, me ayudás leyendo en el chat. Vamos con la primera. Aumentar en un 15% la participación en el mercado del producto antes del 12 del 2022. Para eso, para ustedes, ¿es un objetivo estratégico? ¿Qué dicen? Pueden colocar en el chat si quieren verdadero o falso, o para hacerlo más rápido, activan el micrófono y directamente lo comentan. Julio dice que es verdadero. Bien. Correcto, Julio. Bien, Julio. Bien. Mantener 28 clientes activos durante el 2021. ¿Verdadero? ¿Falso? Este es un objetivo estratégico. Falso. No sé si se arriesgaron. Mejorar un 10% la productividad del proceso de atención de clientes durante el 2021. Ahí Ricardo dice verdadero. Luis también, verdadero. ¿Tan Verdadero. filosos? Sí, atentos. Bajar los costos operativos. Ahí, Falso. ¿Por qué por qué esos dos últimos son falsos? Ya vimos el rojo del último, Ana. Sí. ¿Por qué son falsos esos dos últimos? Contanos. ¿Y qué habría que cambiarle para que sea verdadero? El tema de bajar los costos operativos no es algo concreto. ¿Cuánto necesitamos bajarlo? ¿Qué es lo que hay que bajar? ¿Qué costo operativo? ¿Cuál es el más crítico? Nosotros bajar los costos operativos por bajar, capaz que bajamos un insumo y no es crítico, o no me significa mucha participación en el total de los gastos de la compañía que tengo, ¿sí? El capacitar al 100% del personal en primeros auxilios antes del 31 del 7 del 2022, ¿no me equivoco? Justo tengo cortado una parte. Habíamos dicho que tenemos que ser realistas y muchas veces escalonados. El 100% del personal es ponerme condiciones extremas, digamos. Seamos más realistas, tengamos en cuenta de cuántas personas tenemos, si podemos llegar a ese 100%. Si son 5, plantear 3, si son 5 y creo, considero que llego a los 5, el plazo lo acorto, tengo que ser más específico. ¿Sí? Bueno, Santi, adaptamos nuestra estructura. Es una buena pregunta esta. Siempre un debate que se nos genera cuando hablamos de este tema es cómo tiene que ser esa estrategia. Tengo que pensar en el modelo ideal o lo que tengo que hacer es, o sea, ¿me adapto yo o adapto la estrategia? Y acá en realidad como que no hay una respuesta correcta. Lo que tenemos y lo que tiene que ser toda estructura o toda estrategia tiene que tener la habilidad de ser flexible. Entonces, es imposible que nosotros definamos una estrategia que requiera que cambiemos completamente la organización, por lo menos en el corto plazo. Acá lo importante es entender, y volvemos a insistir lo mismo, es cuál es ese objetivo, ese anhelo, a dónde queremos llegar y qué necesitamos nosotros para poder llegar, pero teniendo en cuenta cuál es nuestro punto de partida. Hacemos una si querés. Bueno, dentro de esto que le comentaba Santi, hay una herramienta que es clave, es muy conocida, que es el cuadro de mando integral, que fue desarrollado por Kaplan y Norton. Es una herramienta muy potente para lo que es la planificación estratégica. ¿Qué es lo que se habían planteado Kaplan y Norton en el tiempo cuando la propusieron, ¿no? Esto que nosotros le decíamos, la estrategia no pasa solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones financieras y no financieras de mi organización. Yo puedo ser estratégico trabajando en los recursos humanos,
trabajando en mis procesos o trabajando en mis clientes, apuntando todos mis objetivos hacia mis clientes. Entonces, Kaplan y Norton lo que proponen es hacer un modelo de la estrategia aperturada en 4 perspectivas. Lo que hacen es ordenar los objetivos estratégicos que nosotros nos habíamos propuesto, ordenarlos en 4 estructuras o en 4 perspectivas, partiendo por las de desarrollo y aprendizaje, que son las competencias y capacidades que yo requiero en el personal de mi empresa, en el personal de mi negocio, de mi proyecto, para pasar después a desarrollar cuáles son los objetivos que me tengo que proponer en el ámbito de mis procesos, después cuáles son estos objetivos que me van a permitir alcanzar con mis clientes, para finalmente llegar a las perspectivas financieras, que es una perspectiva que habla más del impacto económico que van a tener aquellos objetivos estratégicos. Es un ordenamiento de causa y efecto de los distintos objetivos, que plantea y hace una propuesta de cómo voy a llegar al objetivo final. Acá les traemos un ejemplo. Si yo me puse, acá está en aspectos generales, nosotros sobre estos objetivos necesitamos ir a los objetivos específicos como los que habíamos planteado recién. Pero en un ámbito general, si nosotros queremos eficientizar la rentabilidad de la empresa, ahí está puesto, vamos por una de las líneas, optimizando los costos, eso todo en las perspectivas financieras. Pero yo para optimizar los costos necesito aumentar la eficiencia en los procesos. Estaría en la perspectiva de procesos, pero para aumentar la eficiencia en mis procesos necesito desarrollar algunas competencias en el personal que tengo o mejorar mis herramientas informáticas. Así voy a ir desarrollando esta herramienta, planteando los objetivos en distintos niveles, en distintos extractos, para hacer uno con la consecución del otro. Bueno, acá un poco a modo de resumen, nosotros hablábamos con Santi qué es lo que buscamos, ¿no? Si nosotros no tenemos un plan, vamos a generar confusión. Si vamos a generar ansiedad, lentitud, frustración, y nuestros sueños van a quedar en la nada si carecemos del plan, de líderes, de personas, de recursos, de una acción organizada y estructurada para llegar a mi objetivo, ¿no? Que sea medible y alcanzable. Acá un poco para redondear esto que decía Ana recién, por así decirlo, como los ingredientes que nosotros necesitamos para llevar adelante una planificación estratégica es, el primero que nada, obviamente, es contar con ese plan, que es un poco lo que fuimos hablando hoy, tener la persona que esté en la conducción de ese plan, contar con un equipo que sea el que nos acompañe en ese camino. La mayoría de los planes requieren recursos y todo eso obviamente que tiene que estar acompañado con acciones concretas. Y en esto, si alguno de estos ingredientes nos falla, lo que generamos son distintas sensaciones negativas dentro de la empresa. La invitación es a que las profundicemos y que no caigamos ni en esta ansiedad, ni en los sueños de vivir en las nubes y nunca ejecutar las cosas, sino que empecemos a bajarlo a cosas concretas. Y tampoco es que uno pretende que de un día para el otro ya tengamos una planificación estratégica profunda, detallada, sino que empecemos con cosas tal vez más sencillas para empezar a ejercitarnos. Esto es como correr un maratón, no empezamos corriendo 40 kilómetros, empecemos corriendo, en mi caso yo creo que serían 100 metros, para de a poquito empezar a generar el hábito, a ponernos en forma, y a partir de ahí empecemos a proyectar un poco más lejos. Pero lo que sí me parece que se les tiene que quedar a ustedes es, conozcamos la situación donde estamos hoy, y por otro lado, lo otro que sí es importante es, dibujemos ese objetivo o ese anhelo que nosotros tenemos. Y hay Bueno, y esta frase a nosotros nos gusta mucho, es, bueno, cuando escribís tu sueño en un papel, como ahora que vamos a hacer el dibujo, y le ponemos fecha, se convierte en un objetivo. Cuando dividimos nuestro objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan.
y un plan respaldado por acciones se convierta en realidad. La invitación es, esos sueños, hagamos el camino para que se hagan realidad. Gracias, Así que Santi. bueno, de parte nuestra, era simplemente poder presentarles la herramienta, mostrarles la importancia de poder tener una estrategia para poder transformar esos sueños en realidad. Así que bueno, muchas gracias. Y no sé si hay alguna duda, alguna consulta que nos quieran hacer a Ana y a mí, estamos a disposición. Bueno, mientras esperamos la consulta, Santi, Ana Laura, simplemente contarles a los que están presentes que el día 6 de junio comenzamos con el curso de liderazgo, así que a través de Canvado, por la página de Canvado, cualquier cosa si quieren inscribirse, están ahí listos ya, estamos a una semanita del comienzo. Ahí hay una pregunta, fíjate. Quedó todo súper claro, gracias Ricardo. Así que bueno, Acuérdense también de que de cada webinar, nosotros lo que hacemos es presentar la herramienta y lo que está bueno es que ustedes después nos escriban, nos pueden escribir en el chat, nos pueden escribir en algún grupo de WhatsApp que estemos compartiendo o simplemente hacerle llegar la información a la gente de Canvadu de los temas que ustedes quieran profundizar. Porque si este tema les interesa, bueno, nosotros vamos a hacer un curso específico, como ahora tenemos el curso de liderazgo, como vamos a tener también un programa de formación para vendedores, para los equipos comerciales. La intención es presentar herramientas y profundizar en los que a ustedes les interese profundizar. Y a su vez también desafíennos, como siempre decimos, y planteen unos temas que les gustaría por lo menos conocerlos. bueno, creo que estamos entonces y vamos dando el cierre y bueno, hasta el próximo miércoles, con el próximo miércoles de Canvado. Buenísimo, Bueno, muchas gracias gracias. Gerardo. Gracias por la invitación. Por favor, Gracias un Ana por tu gusto, tiempo. gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Saludos. Saludos a todos y buenas semanas. Saludos. Chao, chao.